Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar el tema de trabajo mecánico, que en física se simboliza con la letra W debido a que se toma la palabra trabajo del inglés, que es work. Por eso se usa para abreviarlo la letra W. ¿Qué era el trabajo mecánico o cuándo se produce trabajo mecánico? Cuando aplicamos una fuerza, que la simbolizamos con F, sobre un cuerpo y debido a esa fuerza se produce un desplazamiento, que lo simbolizamos con la letra D. Veamos un ejemplo en un diagrama. Yo tengo un cuerpo sobre el cual aplico una fuerza y este cuerpo que está en esta posición se traslada a esta otra posición produciendo un desplazamiento D. Entonces aplicamos una fuerza sobre un cuerpo y ese cuerpo se desplaza como consecuencia de esa fuerza hacia otro lugar. Para poder calcular la cantidad de trabajo que estamos realizando en una situación X, como esta que les presenté, vamos a usar una fórmula matemática que les he puesto simple. ¿Por qué? Porque el trabajo mecánico, o sea, la fórmula para calcular el trabajo mecánico completa es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estas dos magnitudes, que son la fuerza y el desplazamiento. Por una cuestión de complejidad y porque lo van a abordar en cursos superiores, yo he decidido recortar esa fórmula y trabajarla de manera simple, considerando de que la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Expliquemos un poquitito esta fórmula matemática. Dijimos que el trabajo se simboliza con la letra W, eso sería el trabajo mecánico, y lo vamos a medir en joules, que también es la unidad de energía. ¿A qué es igual el trabajo? Al producto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, hablemos de la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, por eso ahí arriba le colocamos un vector. Y esa fuerza se mide en newton o en dinas, son las dos unidades utilizadas. Por otro lado, les quería dejar claro qué es una fuerza. Aunque ustedes ya lo saben de años anteriores, lo vamos a traer a colación a esta explicación para que ustedes lo recuerden. Fuerza es una acción que se aplica sobre un cuerpo para moverlo, dejarlo en reposo o deformarlo. Por otro lado, dijimos, retomo la fórmula, que el trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento es una longitud que se mide desde el punto de partida hasta el punto de llegada, por decirlo de alguna manera. Y como es desplazamiento, lo vamos a medir en metros o en centímetros. Para que quede claro, como no lo hemos trabajado antes, yo les voy a contar también de dónde sale el newton y la dina, que son las unidades para medir fuerza. Por un lado, les voy a contar que un newton es el producto entre 1 kilogramo de masa y 1 metro sobre segundos al cuadrado. La dina es el producto entre 1 gramo por el centímetro sobre segundos al cuadrado. Este año, y debido a las condiciones especiales en que estamos trabajando, yo decidí trabajar la fuerza por el momento únicamente en newton. ¿Por qué? Porque así, trabajando la fórmula de trabajo mecánico, tenemos que es la fuerza por el desplazamiento, entonces la fuerza la voy a medir en newton, el desplazamiento en metro y de esa manera me va a quedar formado el joule. Vuelvo a decir, la fuerza la voy a medir en newtons, el desplazamiento lo voy a medir en metros y el newton por metro me da como resultado un joule, que es la unidad de medida del trabajo mecánico.
dos consideraciones. Cuando hablamos de trabajo mecánico, podemos decir que no se produce en dos situaciones particulares. Si yo tengo un bloque y aplico sobre ese bloque una fuerza determinada y ese bloque no se desplaza, como por ejemplo cuando nosotros nos apoyamos contra una pared y no la podemos mover, estamos ejerciendo una fuerza y el desplazamiento es igual a 0. En ese caso decimos que no existe trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en su fórmula decimos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. El trabajo lo sustituyo, la fuerza es una fuerza determinada, X podemos llamarla, y el desplazamiento es nulo, es decir, 0. Y cada vez que multiplicamos por 0 cualquier número, el resultado va a ser 0. Entonces, como conclusión, podemos decir que si aplico una fuerza sobre un cuerpo y ese desplazamiento es nulo, en ese caso no se produce. No se produce trabajo mecánico. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un maletín y ese maletín lo estoy llevando, lo agarro con la mano, entonces estoy ejerciendo una fuerza que va hacia arriba porque estoy sosteniendo el maletín. Y yo me desplazo hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa con estas dos magnitudes? La fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. En este caso tampoco se produce trabajo mecánico. Es decir, para dejarlo bien clarito, no se produce trabajo mecánico cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Bueno, ahora veamos un ejemplo de cómo calcular el trabajo mecánico. Nuestra pregunta dice, ¿cuánto vale el trabajo que realiza una fuerza de 20 newtons para desplazar un cuerpo una distancia de 3 metros? Como en las situaciones anteriores, lo que voy a hacer primero es extraer los datos que me da la situación. Acá tengo 20 newtons que corresponden a la fuerza y tengo 3 metros que corresponden al desplazamiento que realizó ese cuerpo como consecuencia de la aplicación de la fuerza. Entonces, los datos son fuerza que aplicamos de 20 newtons, el desplazamiento de 3 metros. Para calcular el trabajo mecánico usamos la siguiente fórmula: trabajo mecánico igual a fuerza por el desplazamiento. Lo que hago luego de escribir la fórmula es la sustitución de esa fórmula y sería trabajo igual a, dijimos, la fuerza, la busco en los datos que son 20 newtons, por el desplazamiento que serían 3 metros. Lo que tengo que hacer ahora, una vez que sustituí, es la resolución. Entonces, trabajo igual a 20 newtons por metro, por 3 metros. 20 por 3 son 60. Trabajemos un poquitito con las unidades. Las unidades son la fuerza. Recordemos que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Si la unidad de fuerza es el newton, cada vez que multiplico el newton por la distancia que se mide en metros, newton por metros, me queda el joules. Esa es nuestra unidad de trabajo. Newton por metros me determina un joules. Entonces, estos 60 que sacamos acá son 60 joules. Y por último, lo que tengo que hacer es escribir la respuesta porque esto es una situación. Entonces, la pregunta decía, ¿cuánto vale el trabajo que realiza una fuerza de 20 newtons para desplazar un cuerpo una distancia de 3 metros? La respuesta tiene que ser breve, no es necesaria que sea muy extensa y vamos a poner respuesta. El trabajo vale 60
joules. Y de esta manera le dimos respuesta a nuestra situación problemática inicial. Bueno chicos, espero que con esta explicación y estos ejemplos ustedes puedan resolver las actividades que les propongo.